de ser en la conferencia antes que me puedo quitar la mascarilla, me han dicho. Bueno, es un placer estar aquí, de verdad. Es un placer estar aquí y estar en persona, porque esto de dar las charlas por Zoom ya nos empieza a cansar a todos un poco. Y es un placer estar aquí porque estoy por PSIC de Ciencia. Y todavía recuerdo la primera vez que vine a Hospitalet, que me invitaron, los de PSIC de Ciencia, y para mí ha sido maravilloso ver lo que hacen, ver cómo acercan la cultura científica pues, a la gente, y eso viene porque yo siempre he pensado que la cultura científica, que el saber, que el conocimiento no tiene que ser solamente para un grupo de eruditos ahí, sino que tiene que ser patrimonio de todos. Así que nada, voy a hablaros, si me permitís que os tutee, de diferentes aspectos del aprendizaje de la memoria y cómo se relacionan con discapacidad intelectual o con trastornos cognitivos en general. Y empiezo por una frase de Emilio Lledó que decía: ser es esencialmente ser memoria. Es encontrar una forma de coherencia, un vínculo entre lo que somos, lo que queríamos ser y lo que hemos sido. Porque al final la memoria es lo que nos permite establecer una continuidad en el tiempo. Si no tenemos memoria no podemos saber lo que ha pasado. ¿Y a qué llamamos memoria? ¿Qué guardamos en la memoria? Pues guardamos muchísimas cosas. Si ahora yo les dijera, a ver, piensen ustedes en el colegio a donde iban de pequeños. ¡Pam! Les viene la imagen. Y ahora en el mejor amigo que tenían ustedes en clase. Y ahora piensen en aquel profesor que les enseñó que París era la capital de Francia. ¿Vale? Bueno, pues todos esos diferentes conceptos, conocimientos, experiencias, claro, se guardan en el cerebro, pero son cosas diferentes. Ahora lo hablaremos. Y la verdad es que a los neurocientíficos nos sigue fascinando. Es una de las preguntas más interesantes que hay dentro de la neurociencia. ¿Cómo aprende, recuerda y olvida el cerebro? Porque ya no es solamente cómo recuerda, cómo olvida. ¿Y por qué? Fíjense, ¿cuántos datos podemos almacenar? Hay un proyecto que se dedica a calcular, a hacer un paralelismo entre lo que es nuestro cerebro y lo que son las computadoras, ¿no? Los ordenadores. No es un paralelismo muy bueno, pero para hacernos una idea de la magnitud no está mal. Entonces lo que dice es que tiene la capacidad más o menos de 1 petabyte, o sea, podríamos almacenar todo Internet en nuestro cerebro, ¿no? Aquí pone varios ejemplos, ¿no? Pues de 13,3 años de vídeo y televisión. Imagínense estar viendo 13,3 años la televisión seguido, vamos, a mí me da algo, ¿no? Entonces, ¿qué nos preguntamos los científicos acerca de la memoria? Pues nos preguntamos cómo se guardan los recuerdos, qué tiene que pasar. Es que al final, ahora lo veremos, pero nuestro cerebro es un amasijo de células, de moléculas químicas y de conexiones. Entonces, ¿cómo se guardan los recuerdos? ¿Dónde se guardan? ¿Se guarda igual el aprender a saber montar en bici que un problema de matemáticas, una fórmula matemática? ¿Y se guardan igual las experiencias que los conocimientos? Luego, ¿es fiable la memoria? En los políticos se ve que no mucho. Y en los que nos creemos a los políticos menos, ¿no? ¿Qué es el olvido? ¿Por qué olvidamos? Si se guarda, ¿por qué luego se pierde? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Es que se borra? ¿O es que se va perdiendo poquito a poco? ¿O es que lo sustituimos por algo? ¿Qué pasa? Luego, claro, esto es la pregunta del millón que siempre me hacen en todas las charlas. Pero oiga, ¿podemos mejorar nuestra memoria? Y luego, si quieren, me hacen la pregunta y yo se la contesto. ¿Podemos implantar recuerdos falsos? ¿Podemos borrar recuerdos dolorosos? ¿Y qué sucede cuando el cerebro enferma? Que esa es la parte que después también hablaremos. Bueno, empecemos por el principio. Vamos a ver, ¿nosotros cómo nos comunicamos con el entorno? A través de los sentidos. Y a través de los sentidos nos llega información de diferentes tipos. Esa información atraviesa, digamos, esos buffers sensoriales, ¿no? Tiene que entrar pues, por nuestros ojos, a través de la vista, del oído, del gusto, del tacto, de la propiocepción, y ahora ya saben que hay hasta 24 sentidos. Además, una vez que pasa esa primera barrera,
que además es una barrera interesante, porque claro, nosotros no percibimos todo lo que hay ahí fuera, solamente percibimos una pequeña parte, de hecho una ínfima parte, en parte porque no tenemos los sensores, nosotros no vemos en infrarrojo como algunas otras especies, por ejemplo, ni tenemos el sistema de navegación como otras especies que se orientan gracias a ello, ¿no? De geolocalización, que dicen ahora. Bueno, eso ya nos hace que la información llegue limitada, de origen. Pero luego, además, a lo que no prestamos atención no lo vemos. Y si no, que se lo digan a los pobres ciclistas, ¿verdad? Entonces, toda esa información se tiene que codificar. Nuestro cerebro clasifica la información, reconoce la información y entonces decide qué es eso, si ya lo ha visto, si es información nueva, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos por un almacenamiento muy cortito, que es lo típico de cuando miras un teléfono para marcarlo y luego te interrumpen en medio y ¡ay, otra vez! Vuelves a mirarlo y te vuelven a interrumpir, a mí me pasa con mis hijos constantemente, ¿no? Entonces tienes que mirarlo 7 veces. ¿Por qué? Porque esa información se almacena en un almacén muy cortito que dura como unos 7 segundos. Bien, después pasamos a la memoria de trabajo, que es la que usamos, por ejemplo, cuando hacemos un cálculo. Yo estoy calculando y sé que me llevo tantos, ¿no? ¿Vale? Y después esa memoria cortita puede consolidarse y pasar a un almacén de más largo plazo. Este es el modelo clásico. Ahora no lo tenemos tan claro y parece que esos dos modelos pasan a la vez, de manera que hay cosas que se nos quedan de inmediato, por ejemplo, memorias asociadas a una emoción. Ahora, si ustedes intentan mañana acordarse, ahora se acordarán porque lo estoy diciendo. Si intentan mañana acordarse de qué color eran mis pantalones, pues seguramente por una idea, ¿no? Espero, porque entonces querría decir que se han fijado en lo que estoy diciendo. Pero, si ahora de repente pasara algo, no sé, hubiera un accidente, se cayera algo y tal, ¿vale? Y nos pasara algo a nosotros, se acordarían ustedes de todo. Esas memorias de justo antes del accidente, tal, no sé qué, ¿vale? O de un asalto, de lo que fuera. Bien. Además de esa memoria que llamamos explícita, hay una memoria que es implícita. Es la memoria, por ejemplo, de hábitos, o es la memoria de sensaciones, o es la memoria que, por ejemplo, se produce cuando uno aprende a andar en bici o a funcionar a conducir un coche. Es una memoria muy curiosa, porque por un lado, yo cuando ya me sé atar los zapatos no necesito pensarlo, no necesito recordar cómo se hace, me sale solo, ¿vale? En cambio, si necesito acordarme de una receta, sí que tengo que acordarme, ¿vale? Andar en bici o montar en coche, conducir un coche, es muy divertido, porque no sé si se han fijado, pero cuando uno empieza a aprender, tiene que fijarse muchísimo. Y además es un lío, porque ahora suelte el embrague, apriete el acelerador, no sé qué, y vas ahí como, oh, Dios mío, 70 cosas a la vez. Pero cuando ya sabes conducir, y no lo intenten por si se la pegan y luego yo no quiero saber nada. Pero si intentas pensarlo, no hay forma, o sea, no sabes conducir. O sea, si tú intentas pensar y ahora tengo que apretar el acelerador y ahora suelto, ya no te sale. De manera que eso necesitamos que salga automático. Es como cuando uno toca el piano y quiere enseñárselo a algo, si intenta pensarlo, no le sale. ¿Vale? Bueno, en cambio la memoria explícita puede ser de dos tipos. Una se llama semántica, yo he estudiado que la capital de Francia es París, o experiencial, episódica. Yo he ido a París, he visto la Torre Eiffel, me he hecho una foto y por lo tanto ya lo sé. Funciona mejor esta que no esta. ¿Vale? También pasa otra cosa, ¿no? Que son esas falsas memorias. Las falsas memorias nos surgen cuando sabemos que tenemos un recuerdo y resulta que ese recuerdo no es veraz, no es real. Entonces, nunca ha pasado, nos lo hemos inventado. Eso pasa mucho. Y pasa mucho, curiosamente, por ejemplo, cuando a uno le cuentan, pues tú de pequeño un día te caíste, al final te lo han contado y tú al final casi que te acuerdas.
pero no sabes si te acuerdas de que te lo han contado, sino porque tú realmente ya es como que lo hubieras vivido, ¿no? Y esto, hay una investigadora en Estados Unidos que se dedica justamente a investigar el fenómeno de las memorias falsas, de la implantación de memorias. Y su primer caso fue el de esta chica que tenía una depresión, entonces fue a una psicóloga y la psicóloga le empezó a decir, pero bueno, es que te habrá pasado algo cuando eras pequeña, ¿tú te acuerdas de algo? ¿Te acuerdas de si tu padre pues te hacía algo, te pegaba o no sé qué? Y la chica al final empezó a recordar falsamente que su padre había abusado de ella. No era verdad, pero el hombre se fue a la cárcel no sé cuántos años. O sea que... Y eso pasa mucho. Y es curioso porque, por ejemplo, cuando los investigadores de un caso, ¿no? Según cómo preguntas, obtienes la respuesta que quieres. Ahora no lo usen ustedes para sus casas, ¿eh? No vale. Pero, por ejemplo, si tú en lugar de preguntar, yo qué sé, has tenido un accidente de coche, y en lugar de preguntarte a qué velocidad iba el otro coche, te dicen, el otro coche iba muy rápido, o el otro coche iba muy lento, ya, sin querer, ya estás haciendo esa asociación, ¿vale? Luego hay otro tipo de casos, esto ya son casos patológicos. Hay gente que por determinadas lesiones, luego veremos un caso más concreto, son prisioneros del presente, ¿no? Este hombre, Clive Wearing, resulta que básicamente tenía 7 segundos de memoria. Entonces, escribió un diario de despertares, ¿no? Entonces, escribía, estoy vivo, ¿no? Y al día siguiente volvía a escribirlo, y a los 7 segundos ya no se acordaba. Y, en cambio, la memoria implícita la tenía bien, tocaba el piano y podía tocar piezas sin ningún problema. Bueno, ese es un documental muy divertido, si lo buscan ustedes en internet. Pero luego tenemos el caso contrario, gente que no puede olvidar. Y eso es igual de malo. Y de hecho, las personas que no pueden olvidar, a veces es tan grave el asunto que en lugar de ser como este le llaman el hombre Google, pues se acuerda de absolutamente todo. Pero, por ejemplo, esta mujer, Jill Price, le costaba seguir una frase, porque estaba todo el rato recordando cosas, todo el rato asociando lo que le iban diciendo con cosas que había vivido. Entonces, era incapaz de seguir el hilo de la conversación, ¿no? Y estos casos se llaman de memoria autobiográfica superior. Luego pasa al revés, esto nos pasa a todos con la edad, ¿verdad? Pues se produce un cierto declive cognitivo que a todos nos preocupa mucho, y nosotros estamos haciendo un estudio ahora en personas con declive cognitivo, con quejas cognitivas leves, ¿no? Las quejas cognitivas leves son los lapsus estos, ¿no? Hay gente que, de todas formas, lo tiene genéticamente, ¿eh? Entonces se hizo un estudio y se vio que había determinados genes que producían que la gente tuviera más lapsus, curiosamente, simplemente un gen, ¿no? Entonces hay algunas familias, y doy fe, que tienen más tendencia a olvidarse de cosas. Yo creo que mis hijos todos tienen esta proteína, porque se olvidan de todo, es una cosa increíble. Tengo alguno que es impresionante, porque sale de la habitación y ¡ay! Vuelve, y le ves entrar y salir 7 veces. Bueno, entonces, lo que decimos, ¿no? La genética de los lapsus son esas pérdidas de memoria, ¿no? Eso, ay, pues incluso cuando uno quiere decir una palabra, ¿no? Ay, esto, y cuando nos hacemos mayores eso pasa más. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es un estudio en el que estamos siguiendo a unas 300 personas que se quejan de que tienen lapsus, de que no se acuerdan bien de las cosas, de que se les olvida. Y entonces estamos haciendo una intervención multicomponente, en las que pues, hacen ejercicio, cultivan las relaciones sociales y además les damos una sustancia que es la epigalocatequina galato, y por ahora las cosas parece que están funcionando muy bien. Ya les contaré la próxima vez, espero. Bueno, entonces vamos a ir parte por parte. Vamos a ver dónde se guardan los recuerdos. Y la verdad es que cada recuerdo se guarda en un sitio diferente. Por ejemplo, las memorias visuales, cuando uno, por ejemplo, recuerda algo, la memoria visual se guarda en el mismo sitio donde tú percibes ese algo. Pero hay una zona que es esta región tan preciosa que ven ustedes aquí. Estos son neuronas, que se llaman neuronas piramidales, y estas son neuronas que se llaman granulares. Bueno, pues
esta estructura tan bella se llama el hipocampo, porque si uno la ve entera, tiene forma de caballito de mar. Y el hipocampo es el que empieza todas las memorias. Las nuevas memorias se forman en el hipocampo, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos eso? Pues la verdad es que la mayor parte de estas cosas las sabíamos antiguamente por los estudios de lesión. Ahora ya se saben con los estudios de neuroimagen, pero antiguamente se fijaba uno en los casos en los que se había producido una lesión. Y, por ejemplo, este es el hipocampo, ahí está el hipocampo, de una persona que perdió la memoria, ¿vale? Y esa persona, por eso le pongo memorias en hielo, para hacerlo más poético, esa persona que se llama Henry Molaison, que murió hace un par de años, pues cuando era joven él tenía una epilepsia muy grave, y entonces decidieron, para que no tuviera convulsiones, pues resecar, quitarle el hipocampo, esa región. Eso, las epilepsias, muchas de ellas están precisamente en esa zona. Lo que pasa es que ahora las cirugías son mucho menos agresivas, y entonces se procura hacer de forma que la persona pues, no tenga amnesia anterograda, que era lo que tenía el pobre Henry. Entonces, ¿Henry qué le pasaba? Pues lo que a nuestro amigo Cliff, ¿no? Pues que vivía en el presente. ¿Y qué le pasaba? Pues tenía un médico al que veía todos los días, le vio todos los días durante 40 años, y cada vez que entraba por la puerta del señor decía: ah, buenos días, yo soy Henry Molaison, encantado de conocerle, cada día, ¿no? Cada día hacía el mismo rito, además era muy educado el señor. Entonces cada día le decía: bueno, encantada de conocerle. Y a Henry le estuvieron estudiando. Henry no podía formar nuevas memorias, pero en cambio recordaba perfectamente que amaba a su mujer. O, por ejemplo, podía aprender tareas que no tenían que ver con la formación de nuevas memorias. Entonces, por ejemplo, esta tarea, que es pintar un espejo viéndolo, pintar una figura, una estrella, viéndola en un espejo, ¿no? Bueno, pues esta es la curva de aprendizaje. Al tercer día lo hacía perfecto. Y entonces le preguntaban: ¿pero usted esto lo ha hecho alguna vez? Dice: no, ¿qué va? Él no se acordaba de haberlo hecho, pero en cambio era capaz de aprenderlo. De manera que esas memorias sí que se guardan en un sitio diferente, no tienen que pasar por el hipocampo. Entonces, el hipocampo, lo que decimos, pues es una zona que tiene que ver con la memoria que antes habíamos llamado episódica y semántica, explícita o declarativa, ¿vale? ¿Han visto ustedes esta película, Memento? Pues en Memento saben que hay el protagonista, se olvida de todo, no es capaz de formar recuerdos nuevos, y entonces va escribiendo en papelitos, ¿no? Lo que, por ejemplo, pues hay una señora que es muy mala, que es la de Matrix, que no me acuerdo cómo se llama la actriz, pero entonces se lo escribe él a sí mismo en un papel, pero al día siguiente, como no se acuerda, no entiende lo que ha escrito y vuelve a caer en la misma, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta peli, el protagonista de Memento, pues lo que tenía era precisamente una lesión hipocámpica. Bueno, pero vamos a intentar entender un poquito más. Ahora ya hemos visto un poco de qué va la memoria. Sí, muy bien, muy bien. Y vamos a intentar entender un poquito más cómo funciona el cerebro, para que podamos entender por qué pasan todas esas cosas. ¿Por qué Henry Molaison perdió la memoria? ¿Por qué Cliff también? ¿Por qué en cambio Jill tenía una memoria hipermnésica, ¿no? Bueno, y la verdad es que no es fácil, porque ya don Santiago Ramón y Cajal, al que supongo que todo el mundo conoce, uno de los premios Nobel españoles, pues, y además neurocientífico, el creador de la teoría neuronal, bueno, pues él decía que el cerebro es un mundo que consta de numerosos continentes inexplorados y de grandes extensiones de territorio desconocido. Ahora conocemos mucho más, pero seguimos entendiendo bastante poco. Conocemos los datos, pero no entendemos cómo se produce al final la actividad mental. Bueno, esta es la pinta de un cerebro que no es muy agradable, o sea que la paso rápido, pero vamos, cuando uno lo saca es una sustancia así más bien gelatinosilla, ¿no? Bueno, el que haya comido sesos pues ya lo sabe, ¿no? Solo que nosotros no los freímos los cerebros, los estudiamos, pero vamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso es un órgano que es seguro el más complejo que existe.
está formado por unos 86.000 millones de neuronas, 8,6 a la 11 neuronas. Bueno, eso, yo siempre lo explico, eso contado en el humano tipo. ¿Saben ustedes lo que es el humano tipo? Un hombre, por supuesto, no va a ser una mujer, ¿verdad? De unos 50 años y unos 70 kilos de peso. A nosotras no nos cuentan las neuronas porque como tenemos más, pues es broma, es broma. Vale. Bueno, cada neurona puede llegar a contactar hasta con 10.000 neuronas. Y yo siempre hago la pregunta, a ver, ¿quién tiene redes sociales aquí? Los más jóvenes. Bien, ahí estamos. ¿Cuántos de vosotros tenéis más de 10 amigos en Facebook? ¿Más de 50? Uy. ¿Más de 100? Joder, tía. Fantástico. ¿Más de 1.000? También. Sí. Vale. Bueno, pues una neurona es como una influencer, porque puede llegar a tener hasta 10.000, imagínate. No está mal, ¿eh? Y después, cada uno de esos contactos puede llegar a tener hasta 10 a la 14 moléculas. O sea que es complejísimo. Y las moléculas son igual de importantes. Luego veremos un poquito. ¿Hasta qué hora tenemos de...? ¿Hasta las 8:30? Hasta las 8. Bueno, entonces iré un poco más rápido. Lástima. Bueno, entonces vamos a empezar mirando esa materia de la que están hechas las ideas. Y esta imagen tan bonita es de un libro que es precioso, que se llama Neurocomic, que lo escribió un neurocientífico, pero lo ilustró un artista. Entonces, esa colaboración ciencia-arte, ¿no? Bueno, pues Santiago Ramón y Cajal decía que estudiar el cerebro era como estudiar la exótica flora de un nuevo planeta. La corteza cerebral, decía, se asemeja a un jardín poblado de numerosos árboles, las células piramidales, esas de las que les hablaba ya antes, que gracias al cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada vez más exquisitos. ¿Cómo se cultiva una neurona? Bueno, yo las cultivo en una placa de Petri, pero vamos, ¿cómo se cultiva una neurona? Utilizándola. Y aquí tenemos a nuestra protagonista, la neurona. Entonces, la neurona es una célula. Tenemos células en todos los órganos, ¿no? Nuestro organismo está formado por células. Pero seguro que no hay ninguna tan interesante como las neuronas. Las de la piel son muy monas y tal, pero vamos, en un epitelio, o sea, están todas ahí igualitas y tal, juntitas. La neurona hace amigos, recibe información, codifica esa información, ordena a la siguiente neurona lo que tiene que hacer, ¿vale? ¿Cómo lo hace? Mediante un complicado sistema de comunicación. Entonces tenemos, voy a decir unos nombres preciosos, pero no hace falta que los recuerden, vamos, si quieren pasarlos a través del hipocampo, fenomenal. Entonces tenemos el soma neuronal, que es el cuerpo neuronal, ahí están todas las organelas, porque claro, una neurona, una célula necesita fabricar energía, necesita metabolizar las cosas y demás, ¿vale? Entonces tenemos el soma y del soma parten estas ramitas que se llaman dendritas. Y las dendritas son como las ramas de un rosal, tienen esos bultitos, esas especializaciones de membrana que se llaman espinas dendríticas, ¿vale? Pareciéndose a un rosal, ¿no? Entonces tenemos, estas dendritas son como antenas, ¿vale? Y yo siempre pongo el ejemplo, para que se entienda bien, ¿no?, de que es como las antenas de una tele. Y yo pongo estas porque son las que yo tenía en la tele cuando yo era pequeña, que una ya tiene una edad. Entonces, cuando yo era pequeña había los cuernos aquellos. Entonces, es muy importante el cómo estén localizadas, cómo estén situadas las dendritas, porque en función de cómo estén situadas, van a poder conectar con una neurona o con otra diferente, ¿vale? Y en las antenas estas pasaba lo mismo, según cómo movías tú las antenas, o no veías nada, o veías lo que había entonces, que era o el UHF o el VHF, porque no había nada más. A mí me gustaba más el UHF porque salía Ironside, que me gustaba mucho. El investigador este que iba en silla de ruedas y era muy listo y tal. Bueno, pues fíjense, vamos a ir viendo distintas células
para que vean la diferencia en los árboles dendríticos. Claro, la conexión, la conectividad de esas células es completamente diferente. ¿Y eso en qué influye? En cómo viaja la información por esos circuitos. ¿Vale? Fíjense, por ejemplo, esto es el cerebelo. ¿Por qué están así estas ramitas? Porque luego hay unas fibras que pasan por encima. O esta, por ejemplo, es una neurona que está situada entre otras neuronas, una interneurona, una neurona, digamos, inhibidora. ¿Y qué pasa? Que tiene que conectar con muchas que están cerquita de ella. Pero en cambio, por ejemplo, esta necesita conectar con muchas que están muy lejos, muy arriba, ¿vale? Entonces, curiosamente, esta organización topológica deriva en una organización topológica de los contactos, ¿vale? Otra propiedad que tienen las neuronas, pues que producen corrientes eléctricas. El lenguaje neuronal es electroquímico, ¿vale? Y eso es lo que decían en Matrix, ¿no? A los humanos nos cultivan porque somos como pilas. Que en realidad las hermanas Winchievsky, estas lo que decían era que se nos cultiva porque somos como procesadores, pero a los directores les pareció que era muy complicado ese término y lo dejaron estar. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una carga positiva y una carga negativa, una carga relativa negativa, y entonces cuando yo quiero generar una corriente, ¿qué hago? Pues dejo que algunas cargas eléctricas vayan desde fuera hacia adentro, ¿vale? Y eso genera una carga eléctrica. Entonces, el cerebro actúa realmente como un generador eléctrico y yo puedo medir esa actividad eléctrica pues con un electroencefalograma, ¿vale? Y todas esas onditas, ¿vale? Son precisamente esas ondas bioeléctricas. ¿Y saben lo que pasa cuando estamos dormidos? Que esas ondas, en lugar de ser así chiquititas, son muy grandes. ¿Saben? Está sincronizado. Y aquí está desincronizado. Entonces, podríamos hacer un pequeño ejercicio, pero necesito dejar el micro 3 segundos. Vamos a sincronizarnos. A ver, ahora lo que tienen ustedes que hacer van a ser neuronas, ¿vale? Son ustedes neuronas corticales. Entonces, quiero que cada neurona dé una palmada cuando le dé la gana. A ver, venga, vamos allá. Pero se están ustedes sincronizando, ¿eh? Bueno, ahí más o menos ha estado desincronizado. Ahora, cada vez que yo levante la mano, dan ustedes una palmada. Vamos. Vale, ahora estamos dormidos, que lo sepan. Algunos más que otros, pero vamos. Bien. Entonces, ¿cómo se procesa la información? Vamos a repasarlo. Entra la información por las dendritas, que aquí no están dibujadas, se procesa, imagínense que tenga que entrar la información de 10.000 contactos. Pues tiene que haber aquí algo que decida la información qué significa y cómo la va a traspasar a la siguiente neurona, ¿no? Entonces, llega toda esa información y es como si llegara, imagínense que llega a la redacción de un periódico, llegan todos los teletipos, pa, 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 y la redacción decide, a ver, esto no, porque tal, esto sí. Entonces, esa información ya procesada atraviesa otro tipo de cable que sale de la neurona y que se llama el axón. Y el axón llega al final a la siguiente neurona y le dice, oye, que hagas tal. ¿Vale? Entonces, esos axones son los que forman las fibras nerviosas, ¿eh? Y aquí tenemos una de esas imágenes de cómo son esas fibras nerviosas tan largas. Piensen ustedes que, por ejemplo, una fibra axónica puede ir desde la columna, desde la médula espinal, hasta el pie. Entonces, a ver, la mía debe medir pues, unos 50 centímetros, lo que sea, pero imagínense la de Gasol, ¿no? O algo. Bien, entonces, en el cerebro ya lo hemos dicho, el cerebro es como en la vida, lo importante son los contactos, ¿de acuerdo? Los contactos que hagamos, cómo, cuándo y dónde y con quién. Entonces, ¿dónde se hacen los contactos? En lo que se llaman las sinapsis, las terminales sinápticas. Y esas terminales sinápticas, don Santiago Ramón y Cajal, que todavía en aquella época los científicos tenían más poesía, desde que nos atacaron los bioquímicos ya hemos perdido toda la poesía. Pero vamos, él las llamaba besos protoplasmáticos.
¿vale? Bueno, las sinapsis, que se ven regulín, pero son, aquí tenemos el axón que llega y aquí tenemos la dendrita con la que se conecta, ¿vale? Entonces, el axón puede hacer contacto con quien le dé la gana, con el soma neuronal, con la dendrita, con el otro axón, con lo que quiera, ¿vale? ¿Y ahí qué hace? Cuando llega la corriente eléctrica, libera unas sustancias químicas. Y gracias a eso están ustedes aquí escuchando, entendiendo, pensando, aburriéndose o divirtiéndose, lo que cada uno quiera, y eso. Y aquí tenemos, esto sería como si ustedes estuvieran mirándose su cerebro por dentro. Eso es lo que está pasando ahora dentro de sus cabezas. Un montón de señales eléctricas que están viajando de una neurona a la otra. Está bonito, ¿verdad? Eso de verse uno el cerebro así. ¿Eh? Por contacto también puede pasar, y eso es más una comunicación un poco diferente, porque va por unos elementos, unas proteínas que se llaman conexinas, ¿vale? Entonces, lo importante, ¿qué es? Ya hemos visto, ¿no?, las neuronas y cómo se comunican. Eso ya nos hace intuir que la función en realidad no está en cada neurona. No es que cada neurona recuerde o no sé qué, no. La función está en el circuito. Entonces, ¿qué sucede? En el circuito tenemos muchas neuronas conectadas entre sí. Aquí tienen las dendritas, aquí llega el axón, entonces hace una sinapsis, aquí hay otro axón que hace otra sinapsis. Entonces, la forma que tengan esas dendritas, el cómo se distribuye ese aparato receptor de información y el aparato que lanza la información en el espacio, va a determinar en parte las propiedades funcionales. Una neurona más o menos conectada. Esas propiedades funcionales también vienen determinadas por aspectos intrínsecos de la neurona y al final todo eso determina la cognición y el comportamiento. ¿Pero qué pasa? Que eso va cambiando. Va cambiando a partir de una propiedad que se llama plasticidad y que tiene todo que ver con el aprendizaje. Esa plasticidad, tienen ustedes que pensar que ahora hemos salido hasta aquí, hasta los circuitos, pero si bajamos hasta los genes, las proteínas que nosotros fabricamos por los genes que tenemos van a influir en toda esa cadena, ¿vale? Y luego les pondré un ejemplo. Bueno, total, que ahí en ese circuito es donde están esos códigos biológicos escondidos. Y cuando nosotros aprendemos, producimos esa plasticidad, modificamos la fuerza de las sinapsis, modificamos incluso, creamos nuevos contactos o destruimos algunos que hay, ¿vale? Bueno, entonces, lo que vengo a explicar aquí, fíjense, aquí estamos viendo una nueva sinapsis que se forma, dos fibras que contactan, otras que se pierden, ¿vale? Entonces el cerebro, esto está sucediendo ahora en sus cerebros, está en constante remodelado. Y si ustedes están aprendiendo algo de esta charla, pues estarán reconectando su cerebro localmente o incluso a lo mejor están fabricando nuevas neuronas. No les vamos a cobrar por eso, no se preocupen. Ahora, también les digo, pueden ustedes fabricar todas las neuronas que quieran. Por ejemplo, cuando uno hace ejercicio físico, fabrica nuevas neuronas. Es la neurogénesis adulta. Pero si luego uno no las usa, no valen para nada. Bien, entonces, ¿para qué vale la plasticidad? La plasticidad sirve para adaptarse, sirve para aprender. El cerebro, cuando se desarrolla, produce una gran plasticidad, ¿de acuerdo? Y sirve también para recuperarse, es lo que llamamos la reserva plástica, la reserva cerebral, ¿vale? Cuanto más favorezcamos esa plasticidad, por ejemplo, cultivando nuestro cerebro, y eso se puede hacer de muchas maneras, más reserva cognitiva, más reserva cerebral tendremos y más fácil será recuperarnos de las lesiones, ¿vale? Entonces, la plasticidad cerebral es precisamente esa capacidad que tiene el cerebro de remodelarse, ¿vale? He hecho aquí un pequeño vídeo para que vean lo que sucede cuando aprendemos. Ahora, como ya les he explicado todo, me ha quedado un poco regular en alguna parte, pero me perdonan ustedes que es que yo lo de las tecnologías. Vamos a ver, aquí tenemos el hipocampo, nuestro querido hipocampo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar dentro de él y ahí vemos cómo llega la señal eléctrica hasta el terminal y ahí va a producirse esa liberación de neurotransmisores que se van a combinar con unas proteínas de la siguiente neurona para producir un efecto. Eso está pasando mientras nosotros aprendemos. Cuando aprendemos,
resulta que entra más información, como les estoy haciendo a ustedes ahora, ¿no? Dice, a ver, que todas estas cosas que ha dicho no me cuente usted tantas cosas, ¿no? Entonces refuerza la actividad sináptica, ¿de acuerdo? Aquí vemos que va aumentando, digamos, toda la actividad, ¿no? Se vuelven como locas. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se produce plasticidad estructural, que creamos, por ejemplo, nuevos contactos, ¿vale? Esta es la parte que se me ha cortado donde no debía, pero bueno, a ver si ahora se lo enseño. De manera que, finalmente, podemos incluso modificar, por ejemplo, el volumen del hipocampo. Se hizo un estudio en taxistas de Londres que tienen que hacer un examen muy complicado, porque las calles de Londres, como para aprendérselas, ¿no? Pero se las tienen que saber de memoria y tal. Entonces, luego, claro, pues conducir por Londres es complicado. Y lo que se vio es que ese ejercicio de memoria visoespacial constante, ¿vale?, hacía que sus hipocampos fueran más grandes, ¿vale? Ahora ya como usamos el GPS y todo esto, ya eso ya no funciona. Lo mismo pasaba con los camareros, que como se tenían que acordar de cabeza, pues, por ejemplo, en un estudio epidemiológico se vio que tenían menos tendencia a padecer en demencias o declive cognitivo asociado a la edad. Ahora como usamos las maquinitas, pues lo mismo tampoco. Bien, ¿qué sucede? Y vamos a entrar ya en la parte patológica. Bien, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué sucede en las enfermedades que cursan con trastornos cognitivos? Como, por ejemplo, pues, el síndrome de Down, la discapacidad intelectual, el síndrome de Fragile X, la enfermedad de Alzheimer, la esquizofrenia, el síndrome de Rett, como ejemplos, ¿no? O, por ejemplo, el padecer demasiado estrés y ansiedad. Si ustedes se han fijado, cuando tienen ustedes mucho estrés, la memoria parece que nos falla más. Bueno, pues lo que sucede es que se producen cambios neuronales con reducción o pérdida de contactos sinápticos. Tenemos menos espinas, por ejemplo, en el síndrome de Down. En el síndrome de Fragile X tenemos muchas, pero son inmaduras, no hacen buenos contactos porque no están maduras, ¿vale? Perdón. Y en la enfermedad de Alzheimer lo que pasa es que se pierden, ¿eh? Y ahora lo veremos. Entonces, les voy a contar un ejemplo del síndrome de Down. En el síndrome de Down lo que tenemos son 3 cromosomas 21. Es lo que se llama una trisomía. Es decir, no hay una mutación, sino que hay exceso de dosis de más de 300 genes, ¿vale? Y eso es lo que produce las alteraciones. Entonces, si nosotros vemos las neuronas con síndrome de Down, son más chiquititas, ¿eh? Y las fibras son menos ricas en espinas, menos capaces de hacer contactos. ¿Qué pasa? Que entonces tendremos un territorio de acción más cortito, más pequeño, pero además podremos hacer menos sinapsis, podremos hacer menos contactos. Es un cerebro hipoconectado, ¿vale? Entonces, en principio, eso durante mucho tiempo se ha pensado que solamente se debía a ese desequilibrio de los genes del cromosoma 21. Ahora sabemos que no, que de hecho se desequilibran todos los genes de todos los cromosomas prácticamente, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese desequilibrio génico lo que produce es esto, una alteración en la arquitectura de los árboles dendríticos, ¿vale? Y eso desemboca en que esos cerebros, esto es un estudio de neuroimagen, están menos conectados. Y cuando nosotros estudiamos si esa reducción en la conectividad tiene o no relación con diferentes habilidades cognitivas, lo que vemos es que en efecto hay una correlación, que en algunas regiones es positiva, en algunas regiones es negativa, con habilidades cognitivas. Es decir, hay una relación entre esa pérdida de conexiones, esa pérdida de conectividad y esas alteraciones cognitivas. Y eso es importante porque es que tenemos que pensar que nosotros al final percibimos el mundo y somos capaces de entenderlo y de guardar esas memorias gracias a esos circuitos, y gracias a la actividad de esos circuitos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, ven el mundo de una forma un poco diferente. Y ahora voy a poner un ejemplo
en el que se comparan, es un estudio en el que se comparan personas con síndrome de Down con personas con síndrome de Williams, que también es una discapacidad intelectual. Entonces, la tarea que se les pide hacer es esta, es decir, ellos tienen un modelo y tienen que copiarlo. Y esto, como ven, tiene información más global, que es esta D, y más local, que son las Y chiquititas de las que está formada esta D. Bueno, pues si yo miro lo que pintan las personas con síndrome de Williams, lo que ven es las Y, pero les falta esa visión de conjunto. En cambio, a las personas con síndrome de Down, lo que ven es la D, pero les faltan las Y, les falta el detalle. Entonces, claro, el cómo sea esa conectividad, cómo sean esos cerebros, va a producir que vean la realidad de formas diferentes. Y nosotros estamos muy interesados en conseguir que haya una cierta mejoría cognitiva en las personas con síndrome de Down, porque realmente pasar, aunque sea un cambio muy pequeñito, en lo que es la capacidad intelectual, esto sería el cociente intelectual, pues les hace pasar de una vida dependiente a una vida independiente. Entonces nosotros hemos trabajado durante muchos años en intentar comprender la patología en síndrome de Down y a partir de esa comprensión, proponer posibles soluciones terapéuticas. Entonces, aquí la pregunta sería, en esta charla, ¿no? Y de hecho era nuestra pregunta, ¿seríamos capaces a lo mejor, tuneando alguna molécula, de diseñar neuronas óptimas en las personas con síndrome de Down? Porque lo que vimos es que no son óptimas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ponernos a buscar ese cincel molecular, que no era fácil, porque claro, es que hay muchos genes en el cromosoma 21, y además no todos son igual de importantes. Hay algunos que producen un efecto que llamamos dependiente de dosis, es decir, que cuando hay más se produce una alteración, pero hay otros que no, que igual se compensan o no tienen un efecto directo, ¿vale? Entonces encontramos un gen que de hecho se descubrió en mi laboratorio, que es lo que se llama una quinasa. ¿Qué es esto de las quinasas? Las quinasas son como interruptores moleculares, porque lo que hacen es añadir un grupo fósforo, ¿no? Un fósforo a una molécula, y eso en términos biológicos, ¿vale? Eso es encender o apagar. Y DIRC es como si fuera un interruptor de toda la sala, porque es capaz de encender o apagar muchas moléculas a la vez, ¿vale? Entonces, lo que sabemos es que está conservado en todas las especies, o sea, tiene la misma función, y cuando se produce una mutación de este gen, lo que se produce es un retraso mental, o sea, una discapacidad intelectual, acompañada de una microcefalia bastante importante. Y esa enfermedad se llama enfermedad DIRC1A, precisamente. Entonces, ¿qué vimos nosotros? No me da tiempo a entrar en mucho detalle, pero si quieren luego se lo cuento. De todas maneras eran gráficas, o sea que tampoco... Bueno, pues lo que hicimos es primero estudiar si el tener exceso de dosis de DIRC1A era suficiente para producir las alteraciones. ¿Cómo hacíamos eso? Pues en lugar de mirar lo que pasaba con toda la trisomía, cogíamos solo el gen DIRC1A y lo poníamos en 3 copias en un ratoncito, que son los que nos ayudan a entender estas cosas. Entonces, ¿qué veíamos? Pues que estos ratoncitos que solamente tenían exceso de DIRC1A ya tenían las alteraciones de memoria iguales que los ratones que tenían toda la trisomía, también tenían las alteraciones neuronales y también tenían las alteraciones del circuito. O sea, que ellos solitos ya podían hacer que un ratón no fuera capaz de aprender, no fuera capaz de conectar correctamente sus neuronas. Entonces dijimos, vale, pues si esto hace DIRC1A, vamos a ver si corregimos el exceso de dosis. Como es una quinasa, eso de ponerle fósforo a alguien se llama quinasa, ¿vale? Entonces, pues dijimos, vamos a darle un inhibidor de la quinasa, que se llama epigalocatequina galato. Yo cuando empezamos con este proyecto, a cada chico que venía a hacer una entrevista para hacer el doctorado le decía, a ver, di epigalocatequina galato. Y si no podía, ya no le cogía. Es broma, es broma. Bueno, pues lo que conseguíamos con la epigalocatequina galato es que aquellos cerebros de esos ratoncitos se reconectaran. Y nos fue también que decidimos irnos a la clínica. Y bueno, yo cuando fui primero, claro, yo soy médico de carrera, pero claro, yo no había hecho un ensayo clínico en mi vida.
Y entonces yo bajé a ver que entonces era el presidente del comité de ética y le dije, oye Magí, que mira, es que esto funciona de maravilla y no es tóxico y es un nutracéutico y tal, ¿por qué no hacemos un ensayo clínico? Y me miró como diciendo, esta sabe el enteniment. Y entonces llamó a Rafa de la Torre, con quien seguimos colaborando, y entonces entre los dos me dijeron, oye, mira, tú déjanos que tú nos cuentas todo y tal, y lo hacemos como tú digas, pero el ensayo lo hacemos nosotros, ¿vale? Y la verdad es que a mí me hicieron un favorazo, porque lo hacían mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué vimos? En humanos vimos que tenemos el placebo ya saben qué es, lo que das, pero que no tiene efecto, ¿no? Y es muy importante. Entonces, de hecho, en el estudio les dábamos a todos durante un mes placebo, porque si a ti te dicen, uy, esto va de cine, te va de cine, claro. O sea, no hay nada mejor cuando uno se compra una crema, lo primero que tiene que hacer es leerse los efectos que va a hacer. Entonces te la pones y dices, ay, pues sí, mira, me quito aquí las arruguitas. Pero, de verdad, tal cual. Hay un estudio curiosísimo en el que además se ve que en función de cómo sea, por ejemplo, el envase o la propia pastilla, te hace más o menos efecto. Sí, pero es brutal, ¿eh? Y bueno, de eso, si a alguien le interesa, luego les cuento más cositas. Bueno, el caso es que los que tomaban el placebo en función adaptativa y en cognición, pues prácticamente no cambiaban a lo largo del tiempo. En cambio, los que tomaban la epidalocatequina galato mejoraban significativamente, ¿vale? No solo eso, sino que cuando mirábamos cómo estaban deconectados sus cerebros, por ejemplo, esto es un experimento en el que tenían que pensar qué ficha faltaba aquí. Entonces, antes del tratamiento, fíjense, esto es el ojo, por lo tanto, esto es el cerebelo, digamos, la corteza visual, el cerebelo, y estas son las áreas cognitivas, digamos, ahí está el hipocampo, todas estas cosas. Bueno, pues al principio, antes del tratamiento, básicamente se les encendía, lógicamente, las áreas visuales, la de percepción visual, la corteza visual que está aquí detrás. En cambio, después del tratamiento, vimos que no solamente se activaban mucho más las áreas, sino que además se reclutaban, es decir, se activaban también áreas que tenían que ver con la cognición, ¿vale? Y a nivel molecular utilizamos un marcador que lo que nos decía era que efectivamente ese efecto era a través de la inhibición de DYRK1A, ¿vale? O sea que nada, fue maravilloso porque entonces conseguimos reconectar, diseñar esas neuronas optimizadas. Y de hecho ahora es un tratamiento, bueno, pues que lo sigue usando mucha gente. Luego también tiene todos sus ups y downs, ¿no? Sus limitaciones, y no a todo el mundo le hace el mismo efecto, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo, porque el síndrome de Down está muy relacionado con la enfermedad de Alzheimer. Entonces la enfermedad de Alzheimer, de hecho, ahora se sabe que se relaciona mucho con las experiencias tempranas, ¿no? Y, por ejemplo, si uno ha tenido más estrés, pues antes se producen los síntomas, ¿vale? O aquí tenemos el envejecimiento normal, y si en cambio uno ha tenido mucha estimulación cuando era pequeño y ha conservado esa actividad, los síntomas aparecen mucho más tardíamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en el Alzheimer? Aquí también he hecho un esfuercillo de hacer un mini vídeo, espero que no me haya quedado muy mal, pero bueno. Aquí tenemos pues un cerebro que aquí tienen todas las dendritas, ¿no? Con las espinas dendríticas, ahí vemos cómo entra la información, se procesa en la neurona y sale por el axón. Muy rápido, pero ahí está, ¿no? Aquí tenemos los terminales sinápticos, ¿vale? Las sinapsis que hace el axón en la dendrita, aquí lo tenemos más en grande. Y entonces, ¿qué sucede en el Alzheimer? Pues eso es cuando uno es joven. Bueno, este señor no es que sea muy joven, pero ahora se le ve que se hace más viejecito, ¿no? Y volvemos a entrar en su cerebro para verlo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede ahora. El que sea un poco viejecito como yo, pues que no se preocupe. Bueno, pues que esas fibras se van encogiendo, forman estos ovillos neurofibrilares y se forman placas. Pero básicamente lo que se produce es que el cerebro se desconecta. Es un síndrome de desconexión o lo que se llama de disfunción de la red neuronal, ¿vale? Y entonces aquí, bueno, se hicieron una serie de estudios y se ve cómo a medida que va aumentando el depósito de amiloide, el depósito de tau, se va produciendo esa disfunción en la red, ¿vale?
¿Qué pasa al contrario? Porque también tenemos cerebros hiperconectados. Bueno, pues por ejemplo en el autismo, que antes me han pedido que hablase sobre el autismo, así que he improvisado aquí un trozo de charla. Bueno, pues en el autismo, una de las cosas que se ha visto, sobre todo en personas que tienen lo que se llama el síndrome del savant, ¿no? Estas personas que tienen algunas habilidades extra, a pesar de que luego tienen déficits, por ejemplo, en la parte social y demás. Bueno, pues lo que se vio es que estas personas, como por ejemplo Daniel Tammet, que no sé si han oído hablar de él, este chico tiene un autismo bastante severo, pero tiene unas habilidades matemáticas súper exageradas. Y de hecho, uno de sus logros fue recitar todos los decimales del número pi durante 7 horas o algo así, que las propias computadoras no eran capaces, ¿no? O, por ejemplo, se fue a Islandia, le hicieron una apuesta, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿a que no aprendes a hablar islandés? Y se fue a Islandia y en una semana había aprendido a hablar islandés. Y bueno, nada, este es Daniel, que estuvo, de hecho, en la Festa de la Ciencia, no, la Bienal de Ciencia de hace un par de años. Y lo que se ha visto en estas personas que tienen esa hipermnesia es que los cambios son en lo que se llama la sustancia blanca, que son esas conexiones, esos cables de conexión, precisamente, ¿vale? Es decir, no es tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. Y de hecho, por ejemplo, Einstein, donde se ven las diferencias, porque Einstein tenía, de hecho, el cerebro más chiquitito y por eso se cree que tenía a veces de pequeño dificultades en el colegio y demás, pero lo que él tiene más es más sustancia blanca también, ¿vale? Más conexiones. Como por ejemplo, Stephen Wiltshire, que le llaman la cámara humana, porque él ve una escena, por ejemplo, esto es desde el aire, ¿no? Y es capaz de dibujar hasta las ventanas de un edificio, ¿no? O este otro caso, este caso es muy curioso, porque demuestra cómo cambios en la conectividad pueden asociarse a determinadas habilidades. Este es el caso de una niña autista que se llamaba Nadia, y que lo publicó Lorna Self, que era la psicóloga que la trataba, ¿no? Y esta niña a la edad de 3 años empezó a dibujar pues, cosas como esta, o como esta. Y les recuerdo cómo dibuja un caballo con un jinete un niño de 6 años, ¿vale? Por si acaso. Bueno, pues esta chica fue curioso porque cuando empezó a hablar dejó de dibujar, perdió esa habilidad. ¿Por qué? Porque cuando empieza a hablar se produce una reconexión, un cambio en la conectividad del cerebro. Ahí tienen el libro, esto es la portada del libro de Lorna Self. O esta otra chica, esto es un caso que a mí me encanta, porque no sé si conocen ustedes la Casa de Carlota. La Casa de Carlota es una pequeña empresa de diseño que, ya me he pasado de la hora, ya lo sé, pero acabo enseguida. Es una pequeña empresa de diseño que contrata y que de hecho llevan personas con distintas capacidades, ¿no? Entonces hay personas con síndrome de Down, hay personas con Asperger, hay personas con autismo de distintos tipos. Y ahí, de hecho, bueno, han ganado no sé cuántos premios, han ido a la ONU y son brutales. Las cajas rojas de Nestlé de Navidad, todas llevan los diseños de la Casa de Carlota. Y estos chicos aceptan a estudiantes de diseño de la facultad para hacer estancias con ellos. Y les gusta tanto que luego no se quieren ir. Bueno, pues ahí entró una chica un día y tenía Asperger y no quería sentarse con los demás. Decía, yo me quedo por aquí y tal, y ya está. Entonces le dieron unos tampones, ¿vale? Le dieron unos tampones y hizo esta cara. Entonces, uy, qué bonito y tal. ¿Y quién es? Dice, es mi abuela. ¿Y por eso has puesto recordarte? Dice, no, es que son todas las letras de un poema que se llama Recordarte. Y, de hecho, ella lo podía leer, los demás no, pero ella sí. O esto es un dibujo de una bailarina moviéndose. Y es muy similar a cuando tú tomas las imágenes seguidas y luego lo reconstruyes, ¿no? O sea, que esos cerebros conectados de forma diferente pues tienen a veces esas ventajas, ¿no? Entonces son cerebros hiperconectados que además cuando se estudian las neuronas lo que se ve es que efectivamente son neuronas diferentes, son neuronas con más espinas, con más sinapsis.
Entonces, ¿qué sucede? Pues que hay un, digamos, un balance, ¿no? Ganancia-beneficio. Y, por ejemplo, en las personas con trastornos autistas o con trastornos de déficit de atención, con hiperactividad, pues hay un cambio, una alteración en la maduración cortical. Y, por ejemplo, en las personas autistas lo que sucede es que en unas organizaciones que tenemos en el cerebro que se llaman minicolumnas, porque están todas las células así puestas unas después de las otras, ¿no? Bueno, pues esas minicolumnas lo que hacen es aislar un estímulo del siguiente. Entonces se veía que una minicolumna, si tú la registras con un electrodo, responde a un estímulo, y la siguiente minicolumna a otro estímulo. Pues a los autistas lo que les pasa, lo que parece que les pasa, es que la separación entre minicolumnas no es la adecuada. Entonces se cruzan las informaciones, por eso son tan sensibles al exceso de señales, de estímulos, ¿no? Otro caso de diferente conexión es la sinestesia. En la sinestesia ya saben que hay esa agregación de sentidos. Se ven los números, se pueden ver de colores, por ejemplo, y de hecho es una variación no patológica de la percepción humana, ¿no? Entonces, de forma automática, las personas sinestésicas pues, tienen una activación de una vía sensorial adicional a lo que están viendo o a lo que están escuchando. Entonces, ¿hay alguien sinestésico en la sala? ¿Sinestésico? ¿No? No que ustedes sepan. Bueno, ¿aquí ustedes reconocen alguna forma? 5 y 2. ¿Y hay alguna figura más global? Bueno, si ustedes tuvieran sinestesia lo habrían reconocido, porque lo verían así. ¿Ven ustedes el triángulo? Pues un sinestésico lo hubiera visto. Bueno, un sinestésico que fuera para los grafemas. ¿Qué pasa en la sinestesia, en este tipo de sinestesia? Pues que normalmente las áreas de reconocer las letras de los grafemas que se llaman y las áreas de los colores están separadas cuando uno se hace mayor. De pequeños todos somos un poco sinestésicos, pero de mayores eso se separa. ¿Y qué le pasa al sinesteta? Que no se separan, que siguen conectadas esas dos áreas, ¿vale? Bueno, de todas formas, yo les he contado solamente, porque no daba tiempo a más, y es mejor centrarse en una cosa que en 20, les he contado, digamos, las bases más celulares de la cognición. Pero la cognición, ya se lo dije en una de las diapositivas, es un problema poliédrico, ¿vale? Y hay de todo, hay factores ambientales, factores como en el síndrome de Down, genéticos, y en las personas que no tienen síndrome de Down también, factores de elementos funcionales, la regulación del genoma también es importante, y de hecho nosotros estudiamos también esa epigenética de la que ahora tanto se habla, ¿no? De hecho la estudian estos dos chicos, que he puesto la foto porque hoy César ha leído su tesis doctoral y le han dado un sobresaliente cum laude y estoy muy contenta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Esa epigenética, ¿qué hace? Los genes se tienen que transcribir, ¿vale? Y entonces, normalmente, el genoma, digamos, la cromatina se llama eso, está muy cerradita. Entonces, es como cuando tienes un libro cerrado, tú no lo puedes leer, ¿verdad que no? Tienes que abrirlo para poderlo leer. Pues al DNA le pasa lo mismo. Y para abrirlo, eso se abre a través de esas señales epigenéticas. Para que yo pueda aprender, tengo que abrir el DNA por la parte donde haya, es como si pusiera un punto de libro, por la parte donde hay genes que tienen que ver con la memoria. ¿Vale? Bueno, y nada, entre las cosas que les comenté al principio, nosotros estamos haciendo un estudio que lo estamos haciendo en personas con síndrome de Down y en personas con deterioro cognitivo leve, y lo que estamos haciendo es hacer una intervención multimodal, ¿vale? Intentamos hacerla de forma que podamos modificar todos los factores que sabemos que tienen que ver con que nuestras neuronas se cultiven, como decía don Santiago Ramón y Cajal, porque al final tenemos que ser constructores de nuestro propio cerebro, escultores de nuestro propio cerebro, ¿vale? Y lo que decía don Santiago Ramón y Cajal era que es preciso sacudir enérgicamente el bosque de neuronas cerebrales, hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Así que, muchísimas gracias.
¿Tenemos tiempo para alguna pregunta, Nuria? ¿Sí? Pues nada. A ver, el tema de las... fíjese, de hecho, los síndromes de microduplicación lo que significan es que, igual que en el síndrome de Down hay todo un cromosoma en 3 copias, a veces duplicamos, porque se reorganizan los cromosomas, ¿vale? Duplicamos una pequeña parte, por eso se llama micro, y en esa pequeña parte a veces resulta que hay genes que producen una alteración. Entonces, por ejemplo, con DIRC1A también se han visto síndromes de microduplicación de DIRC1A. Y también, igual que pasaba en el ratón, que solamente aumentando la dosis de un solo gen ya teníamos las alteraciones de memoria y aprendizaje. Pues lo mismo sucede ahí. Entonces, dependiendo de cómo sea la microduplicación, pues claro, si es un gen clave para alguna función importante, pues ya estás produciendo lo mismo que habíamos visto con nuestro gen, ¿no? Con DIRC. Pues, por ejemplo, en el caso de DIRC, sí. ¿Por qué? Porque el producto, es decir, al final lo que se está duplicando es un gen. El gen son solamente las instrucciones para fabricar una proteína, ¿vale? Entonces, si esa proteína no está bien que esté en 3 copias o en 4 copias porque está produciendo una alteración, pues depende de lo que sea, a lo mejor tiene un tratamiento farmacológico. Entonces, una de las cosas que hacemos en neurociencia es intentar entender qué hace esa proteína, dónde está, si tiene alguna manera de regularse, y entonces nosotros intentamos regularla para que podamos recuperar esa función. Si fuera una mutación, ahora se empiezan a utilizar, y nosotros también estamos haciendo esos estudios en el laboratorio, se empiezan a utilizar técnicas de terapia génica, en las que con esto del sistema de corta y pega, ¿no? El CRISPR, se llama CRISPR, pues tú puedes hacer un corta y pega y pegarle el gen correcto, digamos. Y eso, de hecho, en alguna enfermedad rara ya se está haciendo. Claro. Sí. Claro. Sí. Es que es así, sí. Sí. ¿Podrían hacer un estudio genético? Sí, pero sí, seguro que ellos ya lo saben lo que tiene, ¿eh? Claro. No hay de qué. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Creo que no hace tantos años Sí. se pensaba que las neuronas se mueren, no nacen. Sí. A ver, estos se llaman células posmitóticas. Yo, siempre un poco poético, me gusta decir que hay un cerebro líquido y un cerebro sólido, ¿no? Es decir, el cerebro sólido son esas neuronas que viven durante un cierto tiempo, muchos años, algunas de ellas muchos años, y que lo que van haciendo es reconectarse. Esa es la parte más fluida. Pero hay 2 nichos, por ahora que sepamos, que sí que se han visto, desde luego, en mamíferos y tal, no humanos, se han visto en prácticamente todas las especies. En humano todavía hay un poquito de discusión, pero hay un proceso que se llama neurogénesis adulta. Y sabemos que hay unos nichos, entre los cuales está el hipocampo, en los que se generan nuevas neuronas. Y esas nuevas neuronas tienen que moverse hasta donde les toca estar, ¿no? Y ahí tienen que conectarse, tienen que hacer los contactos. Entonces, eso la verdad es que fue muy sorprendente cuando salió el primer paper, o sea, el primer trabajo. Esto ahora ya hace pues casi 20 años que se sabe. Bastante reciente.
Es bastante reciente, claro, pero sí antes se pensaba que eran las neuronas que se llaman posmitóticas, es decir, que ya no podían entrar en mitosis, no podían dividirse, ¿no? Pero ahora ya sabemos que no. Sí. El hecho de leer, Sí. porque somos una biblioteca, el hecho de leer hace también que las dendritas se conecten mejor o que crezcan las conexiones. Y tanto que sí. De hecho, mucho más que leer en el iPad o en la pantalla, mucho más. Porque además, como nosotros somos multisensoriales, el contacto físico, y de hecho hay un científico que se llama David Eagleman, que han hecho un estudio viendo que incluso según el tipo de papel, te cambian más o menos esas propiedades, ¿no? Y te enteras mucho mejor de lo que te están contando, curiosamente. Pero sí. Claro. Hay que usar las neuronas. Es un momento diferente, es decir, la plasticidad existe a lo largo de toda la vida de la persona. Lo que pasa es que antes se hablaba de aquello de los periodos críticos y se decía, oye, es que después de los periodos críticos ya no, pues nada. Pues no, no es verdad. O sea, incluso aunque uno tenga 60 años como yo, puede seguir aprendiendo, se lo digo yo que me dedico a eso. Pero sí que es verdad, pero sí que es verdad que los bebés, claro, ellos tienen que formar todo el cerebro. Entonces, digamos, la calidad y la cantidad de plasticidad es mayor, ¿no? Pero en cambio en los bebés hay un fenómeno muy curioso. A ver, ¿quién de aquí se acuerda de algo de antes de los 3 años? Pero el que diga que se acuerda, eso es un recuerdo falso normalmente. Ah. Sí, pues bueno, en cualquier caso es muy raro, ¿no? Que la gente, por ejemplo, pues a veces dice, oh, yo es que recuerdo eso, cuando tenía 2 años y no sé qué. Eso es prácticamente imposible por cómo se producen los recuerdos y por cómo está el cerebro en esas etapas. Pero es curioso porque luego, en cambio, esa plasticidad para lo que sirve es justamente para formar esas memorias, ¿no? Y me parece que había... Sí. Ayuda, sí, lo que se ha visto es que el ejercicio físico favorece... No, el ejercicio físico normal. Sí que es verdad, a mí siempre me preguntan esto, ¿no? Y, es decir, ¿qué tipo de ejercicio tengo que hacer? El aeróbico es el que mejor va, el aeróbico, porque favorece también más la circulación, entonces oxigenas más y entonces se favorece más esa plasticidad todavía. Pero vale cualquier tipo de ejercicio, ¿eh? Lo que pasa es que hay que hacer un poquito, quiero decir, suficiente, ¿no? Ahora no sé cuántas horas decían, no recuerdo si 1 hora al día o algo así. Ahora tampoco me he fijado mucho en las tendencias porque como eso va cambiando, es como la nutrición que va cambiando cada día, ¿no? Pero lo que sucede es eso, que favorece la plasticidad. Entonces, yo recuerdo una charla en la que un señor se levantó y me dice, pero ¿y entonces por qué estos que van al gimnasio todo el día son tan tontos? Digo, hombre, no serán todos, oiga. Y dice, bueno, pero algunos. Y digo, y yo le decía, digo, claro, es que se pueden fabricar más neuronas, pero luego hay que usarlas. Entonces, sí, dígame. A ver, ahí hay varias cosas, pero es una pregunta muy lógica y muy, muy buena. Nuestro cerebro, digamos que evolutivamente no le da tiempo a cambiar en un espacio tan corto de tiempo, ¿no? Es decir, puede cambiar individualmente, pero no como especie, digamos, ¿no? Para eso se necesitan muchos más años. Pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías están teniendo un impacto directo en cómo la gente aprende.
Y eso tiene un lado bueno y un lado malo, como todo, ¿no? No hay nada que sea todo malo o todo bueno. Entonces, la parte un poco mala, digamos, la parte buena es que obviamente tienes el conocimiento ahí, ¿no? Y a tu disposición, y eso, vamos, esa democracia del conocimiento a mí me parece fabulosa. La parte menos buena es que cuando tú analizas cómo estudia la gente cuando tiene las pantallas delante, lo que te das cuenta es que hay varios efectos. Por un lado, la gente se distrae mucho más y profundiza mucho menos. Es decir, bueno, ahora ya, para que te quedes, te dicen, esto tardas 3 minutos en leerlo solo. Entonces, para que te lo leas, ¿no? Y hay gente que ni así. Pero luego, además, tú normalmente cuando lees un libro físico, ¿no? No estás abriendo pestañas, tu cerebro está abriendo pestañas y recordando, ay, mira, esto me recuerda a no sé qué, ay, mira, esto otro, ¿qué tal? Ay, mira, tal. Claro, en Google tú pones una palabra y Google te hace las sugerencias, no te hace falta a ti hacer esa asociación. Entonces, lo que se vio en varios estudios que se hicieron, sobre todo en Estados Unidos, es que, por ejemplo, los chavales que utilizaban pues, el iPad o lo que sea en clase, ¿no? Para estudiar en clase y tal, con respecto a los que usaban lápiz y papel, por ejemplo, aprendían mucho menos. O sea, les costaba mucho más consolidar esa información. En cambio, los que tenían que escribirlo, y ahí hay una frase de Cajal que me encanta, que dice que copiar domestica la atención y te obliga a fijarte en el fenómeno. Entonces, el tener que escribir a mano, que ahora ya ni sabemos, o sea, el otro día una amiga mía me decía, es que ya, de verdad, me sale una letra espantosa, dice, ya no sé escribir, dice, porque como estoy tecleando todo el día, claro, fíjese que incluso a nivel de plasticidad, el ejercicio que uno tiene que hacer cuando escribe es completamente distinto que lo que hace uno cuando hace así, ¿no? O sea que todas esas nuevas tecnologías están genial, pero tienen sus efectos secundarios, ¿no? Y, por ejemplo, yo siempre digo que ahora subcontratamos la memoria al teléfono. Yo antes me sabía todos los teléfonos de todo el mundo. Ahora me sé 4. Y la gente joven no se sabe ninguno, porque ¿para qué? Si además ahora ya ni que se te rompa el teléfono, lo tienes en la nube, pues ala, lo bajas de la nube y subes tú a la nube y yo qué sé qué, ¿no? O sea que claro, las cosas, pues lo del GPS que decíamos antes, pues antes los taxistas y tal, que además tenían que utilizar esa memoria visoespacial, pues resulta que tenían un hipocampo más funcional y eso además generalizaba luego a otras tareas cognitivas. Ahora, pues como vamos con el GPS, pues eso, perdemos esa oportunidad, ¿no? de plasticidad. Y si la compensáramos, pues eso, ¿no? Haciendo otras actividades, pensando, yendo a conferencias como están haciendo ustedes, etcétera, etcétera, pues compensaríamos de otro lado. Pero es que tampoco está claro que eso pase siempre, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Un trade-off. Hombre, y tanto. Beneficiosísimos, sí, sí. Y los juegos de mesa y todas estas cosas. Pero al que no le gusten, a mí no me gustan nada los juegos de mesa, pero en cambio leer me encanta. Entonces, bueno, pues yo leo. Tendré un poco menos de capacidad de coordinación motora, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quería usted preguntar? Ay. He oído que la enfermedad de Alzheimer ya se puede detectar simplemente con una analítica de sangre. Que bueno, esto es bastante reciente. ¿Esto en el CAPIA se hace o todavía es demasiado? Ahí me pilla completamente, no tengo ni idea. A ver, esto es todavía, yo sé que se está haciendo en algunos programas muy específicos. Por ejemplo, en el Hospital Sant Pau tienen una unidad de demencias que ellos sí que lo hacen, pero yo creo que es más a nivel de estudio clínico. Pero sí que es verdad, el problema del Alzheimer es que muchas de las cosas, eso se llaman biomarcadores, ¿no? Porque marcan el inicio de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, esos biomarcadores antes solo se detectaban en líquido cefalorraquídeo, pero ahora se han encontrado algunos biomarcadores que cuando están alterados en líquido cefalorraquídeo también están alterados en la sangre, de la misma forma. Entonces, ahora ya se puede utilizar. Económico, ¿no? Sí. Y mucho menos invasivo, claro. También, pero bueno, Sí, hay que ponerlo en práctica. claro. También
Hombre, desde luego. Pero eso, por si acaso, es mejor, pues eso, hacer ejercicio físico, comer bien. Ya se queda mucha pereza lo de cultivar el cerebro, pero luego engancha mucho, ¿eh? Y usted tenía una pregunta, me parece. Ay, sí. Totalmente. De hecho, ahora lo que sabemos es que, por ejemplo, el sobrepeso, por ejemplo, el síndrome metabólico que acompaña ese sobrepeso, ¿no? Es decir, la diabetes tipo 2, el aumento del colesterol, todas estas cosas, que es lo que produce ese síndrome metabólico, producen un estado inflamatorio crónico en el cerebro. Y se produce una cosa que se llama resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina se ha visto que favorece todavía más esa capacidad inflamatoria, y eso al final tiene un impacto negativo sobre las neuronas, claro. Y las famosas dietas que a veces hemos oído de potasio y cosas así, no hay nada demostrado. A ver, es que ahí la mayor parte de las veces no hay un estudio epidemiológico detrás. Entonces, a ver, yo creo que la sensatez es lo mejor. Vamos a ver, dieta mediterránea, eso sí que se ha demostrado que es la mejor. Que tiene un poco de todo, porque los humanos somos omnívoros y de hecho nos creció más el cerebro cuando empezamos a comer carne. Bueno, cuando éramos carroñeros, ¿no? Bueno, carne no nos debía quedar mucha, pero... Entonces, a partir de ahí empezó a crecer la capacidad craneal y empezó también el hombre a tener la capacidad de organizarse, ¿no? Entonces, pues si somos omnívoros, somos omnívoros. Y de hecho, pues una de las, digamos, ventajas de ser omnívoros es precisamente que podemos aprovechar un poco todo tipo de alimentos, ¿no? Entonces yo creo que variedad, ya está. ¿Eh? Sí, estaba ella primero y luego tú. Respecto a lo que acabas de decir del aprendizaje, la tecnología, Sí. ¿qué científica de pantallas en los coles a qué edad si no aprenden mejor, aprenden peor? En la sociedad ya está perdido, pero en los colegios Mira. cada vez más, no, los ordenadores, Sí. estudiantes, no, las pantallas digitales, sí, no. Los que están haciendo más trabajo sobre eso, y contesto así rápido porque veo que Nuria ya se ha levantado para decirme, tú, ya está bien. Bueno, los que más están trabajando eso, y puedes investigarlos, porque tienen unos trabajos preciosos además, son los investigadores de la Cátedra de Neuroeducación. David Bueno, que además tiene unos libros fabulosos y es un investigador excelente, ha hecho un montón de trabajos en ese sentido. O sea que ahí incluso si quieres enviarles un mail, son encantadores, o sea que te contestarán. Dime. Bueno, como ya no hay mucho tiempo, Sí, perdón. pues le quiero proponer a ver si puede ser que en alguna de estas charlas o Sí. conferencias se hiciera una más específica del trastorno del espectro autista, Sí, pero no los que son tan funcionales, ni los que tienen este don maravilloso, que claro. es, a ver, los más comunes. Sí. Son los más habituales. De hecho, yo he dado varias charlas sobre el trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que, claro, hoy se suponía que hablaba de discapacidad intelectual, pero más dirigido a nuestras investigaciones. El tema de las conexiones neurológicas, Claro. eso sí que es una cosa que sí que... De hecho, lo que he contado de las minicolumnas es de autistas de baja funcionalidad, ¿eh? Lo que pasa es que no lo tenía yo preparado con ese sentido, porque, como no, en principio iba a hablar de memoria de aprendizaje, pues se ha hablado de cerebros menos conectados y más conectados. Pero saber cómo conecta o cómo no conecta un cerebro autista. Sí, también te digo que como el autismo no es un trastorno único, sino que es un espectro de trastornos, no es tan fácil encontrar una alteración que, digamos, sea lo que se llama patognomónica, es decir, paradigmática de esa, ¿sabes? Pero bueno, nada. Para la próxima que me invite Nuria hablo del trastorno autista, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos.